se puede ver. No me salen los comentarios todavía. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Mira, ya entró. Espera, sí. ¿Me pueden ver? Solo me dice que hay personas, pero no me deja ver si ok, ahora sí, ya vi Soledad Muñoz. ¿Cómo están? Saludos. Hola, Giovanna, Mía. Bien. Ahora les voy a decir algo, el por qué estoy haciendo el en vivo. Y quiero que me... Igual, Josefina, un gusto. Susana, hola a todas las que se están uniendo. Si me oyen que hablo raro es porque le voy a decir ahora el por qué. Aunque yo sé que algunas se dieron cuenta, seguro. A mí lo que no me gusta de hacerlo en vivo en el teléfono es que los comentarios me lo muestran cuando lo escriben y después ya me los quita. Si no lo leo en el momento, ya no lo puedo volver a ver. Pero bueno, quería hacer esto en vivo porque quiero decirles, voy a estar más o menos 1 o 2 semanas sin subir videos, sin subir ningún tutorial, porque tuve otra vez que viajar a República Dominicana. Estoy por aquí todavía, miren, me acaban de poner esto. Estoy incomodísima, pero y no solamente por eso, porque es la segunda vez que me lo ponen, es un hábito que tengo con la lengua y me estaba afectando la dentadura y me estaba pues haciendo un desastre en la boca y tuve que volver a hacer eso. Traje todas mis cosas para grabar desde aquí, pero yo no sabía que me iban a poner esto y para colmo, como dicen, pues el martes me van a sacar los 4 cordales, o sea, los terceros, como le dicen, y ahí es que pues menos voy a poder grabar. Pero desde que termine el proceso, lo que estoy haciendo es que estoy aprovechando y sí estoy pues diseñando algunas cosas para que desde que ya yo pueda grabar y pueda hablar bien, que me entiendan bien, pues empezar a grabar. Eh, Estaba mirando, quería decirles, porque no les he dicho, eh, ustedes saben que en la encuesta que hicimos ganó hacer las princesas. ¿Dónde compras los hilos? Te voy a decir ahora, pero ve diciéndome dónde compro los hilos. Es que yo no compro los hilos en una misma tienda. Como yo compro diferentes marcas, la compro en diferentes tiendas. Dime si específicamente cuál tú quieres saber, si son las de las flores, porque por ejemplo la marca que yo uso para las flores no es la misma que utilizo para los amigurumi, por ejemplo. Entonces cada una la compro en diferentes tiendas. Entonces le decía que en la encuesta quien ganó fueron las princesas. Entonces, como habíamos hablado de que en YouTube hay demasiados videos de princesas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un tamaño un poco más grande. Aunque en los tutoriales, pues yo le voy a dejar saber cómo hacerlo más pequeña. Pero pienso que no voy a poder utilizar el hilo que utilizo, la marca que utilizo para los amigurumis, para las princesas, no voy a utilizar ese. Voy a utilizar uno un poquito más grueso
para hacerlo en un tamaño más grande, porque si lo hago con el mismo hilo se va a ir demasiado material y vamos a tener que tejer demasiado. El hilo que utilizo, la marca que utilizo para los amigurumis, yo la compro en Etsy, se llama Perfect Yarn, la tienda, pero ya no me acuerdo el nombre de la persona que me preguntó, no sé por qué no. Ok, ahora sí, déjame ver. Jolivet, así se pronuncia. Bueno, en el canal hay un video que se llama Mi Primer Haul, que ahí tú puedes dar clic en el enlace abajo, y si no, escríbeme por Instagram o por mi correo electrónico. Los enlaces están en la descripción de todos los videos y ahí yo te voy a mandar el enlace directo para que entre a la tienda, pero yo los compro en Etsy.com. Entonces, les decía de las princesas que voy a utilizar otra marca para no tener que tejer tanto y que el tamaño quede un poco más grande. No la vamos a hacer como por ejemplo el tamaño de Candy Candy. Creo que sería mejor, como me sugirieron la mayoría, hacerlo de más de 40 centímetros. Entonces, mucha gente, es increíble que ganaran las princesas, pero si ustedes ven todos los comentarios que yo, y los comentarios y los mensajes privados que yo tengo de todo el que me está pidiendo que por favor más princesas, no, que sean las Sailor. Y ustedes saben que en realidad esa es también la que yo quiero hacer. Yo las quiero hacer las dos series, pero las Sailor son mis favoritas. Entonces lo que pensé es que en estos días que voy a tener que estar reposando, perdón, me siento incómoda hablando, en estos días que voy a estar reposando, voy a diseñar los dos cuerpos, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una princesa, una Sailor, una princesa, una Sailor, y así lo vamos haciendo las dos al mismo tiempo. Y voy a hacer una lista de reproducción para que cuando entren al canal puedan encontrar todas las princesas en una sola lista, al igual que la Sailor, porque también por mitad de esas series pues vamos a ir haciendo otros tutoriales. Yo quiero subir flores que tengo, que no las he podido subir, que en Instagram les compartí un reel de 2 flores que hice, que no he podido compartir porque tuve que venir para acá. Y entonces ahora como que se escucha medio raro la voz cuando hablo, pero ya esto lo pusieron ayer, por eso que se escucha así. Y como les dije, el problema no es los alambres, el problema es algo que me pusieron para la lengua. Que más adelante, yo sé, ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho de mi vida así como privada, pero por si a alguien también le pasa lo mismo, o sea, si alguien hace ese hábito, ese mal hábito que yo hago con la lengua, y no sabe que eso le está afectando en su dentadura, porque de verdad que yo no lo sabía hasta que mi dentista me lo enseñó, y se ve muy feo. El diente me lo estaba torciendo, tengo un hueco en los dientes de este lado. Este cordal, yo nunca había sufrido de un dolor, o sea, nunca me había dado un dolor en un diente, nunca. Es la primera vez. Y este cordal, me salieron estos 3 derecho cuando yo tenía 17 o 18 años y nunca lo sentí, todo bien, pero este ahora, en vez de salirme creciendo para arriba, pues me está creciendo hacia acostado y para adelante, y ya me estaba torciendo todos los dientes. Así que por eso, desde que mi dentista me diga que me puedo ir, pues me voy. Y lo hago aquí, que yo sé que alguien me preguntó por Instagram que por qué vine a hacerlo aquí. En Estados Unidos, eso de dentista y esas cosas sale demasiado costoso, muy exageradamente costoso. Viniendo para acá me sale muchísimo más económico y me hacen un buen trabajo. No es que allá lo hagan mal, pero de verdad que aquí hacen un excelente trabajo, mucho más económico. Y me gustó mucho que mi doctor, aparte, allá en Estados Unidos, lo que hacen es que te ponen una cita para dentro de 3 meses. O sea, a menos que tú no tengas un dolor muy fuerte, que tú vayas a una emergencia, que ellos te quiten el dolor, pero entonces te ponen una cita para que el doctor te vea
en qué sé yo cuántos meses. Y los dientes de abajo no estaban torcidos. Eso es después que yo llegué el mes pasado. O sea que en menos de 20 días, ese cordal ya me tenía los dientes torcidos. Imagínense de aquí a 2 meses cómo me lo iba a poner. Y para que no fuera un trabajo, pues, ¿verdad?, peor, después, más en el futuro, porque yo vuelvo en julio a traer a mis hijos de vacaciones, pero ellos se quedan y yo me voy. Yo pudiese haber esperado, pero si en 20 días me lo puso así, imagínense de aquí a julio cómo me lo va a poner. Entonces por eso vine. Yo estaba pensando, no sé, mientras estoy aquí, que puedo salir todavía, porque eso es el martes que me lo van a hacer, lo de los 4 cordales, salir a ver algunas mercerías, porque yo soy de Santiago, en República Dominicana, pero yo no estoy en Santiago, yo estoy en la capital del país, que se llama Santo Domingo, y aquí hay muchas mercerías muy lindas. Incluso en donde me están donde me estoy haciendo en los dientes, había una tienda que entré, una mercería muy linda, y compré unos cuantos hilos que más adelante les voy a enseñar. Y estoy pensando, pues no sé, para tener algo de contenido, pues salir a ver las tiendas, las mercerías, las que venden y todo eso, porque yo sé que muchas personas me siguen de aquí también. Entonces, gracias, Yolanda. Entonces, eso es lo que estaba pensando hacer. No te preocupes, Yolanda, que yo entendí. Y yo sé que el autocorrector le pone las palabras a uno que uno no quiere, se las cambia. Entonces, eso es lo que he estado pensando hacer. Y de verdad que tengo muchísimos mensajes que voy a contestar un poquito, porque de verdad que se me han juntado muchos y muchos comentarios por aquí. Pero ustedes saben que yo le contesto a todos, y de verdad que estoy sumamente agradecida con todo el apoyo, y también que me di cuenta de eso, ya casi ya pasamos los 38,000 suscriptores. Entonces eso quiere decir que ya dentro de muy poco vamos a tener otro sorteo de un set de agujetas Clover. Acuérdense que es por cada 10,000. O sea que llegando a los 4,000, a los 40,000, vamos a sortear otro. Miren, me han preguntado, y sí, yo tengo set de agujetas Clover para venta, pero solamente en Estados Unidos. No hago envío fuera del país por ahora, porque sale muy costoso. Cuando yo envío esos premios, que se ha ido, el último fue para México, me salió por casi $30 el envío solamente. Entonces, yo venderle a una persona de para allá y entonces encima tener que pagar $30, y dura, porque ese no es el envío rápido. Yo lo envío normal para que salga por $30, e incluso la chica de México todavía, la última del set, no lo ha recibido. Ella tiene el número de rastreo, gracias, Tatiana, y ya le dice que está en México, pero ella no lo ha recibido en las manos. Yo le dije, y lo que le digo a las personas cuando ganan el premio es que yo le doy el número de rastreo, le doy la página donde deben entrar para rastrear el paquete, para que desde que el paquete diga que está en el correo, pues vayan a recogerlo y así lo tengan más rápido. Porque me ha pasado que yo le he enviado el paquete a una persona, por ejemplo, yo le envié algo a una persona de Perú, y el paquete dice que está en Perú, pero no se lo han llevado, y dice que está en Perú desde hace más de un mes. Entonces, si usted sabe cuál es el correo, si usted resulta ganador cuando yo le dé el número de rastreo, aunque yo le explico todo eso por privado, pero para que más o menos ya vaya, tenga fe y positivismo de que usted va a ganar, y que ya usted sepa cuál es el correo que le corresponde, porque el envío que yo hago es para que se lo lleven a su casa. Pero si usted sabe cuál es el correo que le corresponde y el envío dice que ya está en el correo, que usted pasa con una identificación
a recogerlo, y así es más rápido a que usted espere que se lo lleven a la casa. Así que ya prontito vamos a tener otro concurso. Espero estar allá, porque si todavía estoy aquí, pues voy a tener que esperar a llegar allá para enviar el premio. Y cuando llegue también, si hay alguien de Estados Unidos que está interesado en comprarme un set de agujetas Clover, me puede escribir porque tengo muchos. Déjame ver ahora sí. Gracias, Josefina. Sí, saben, miren, les digo que si quieren más adelante les voy a decir, porque de verdad que yo sé que hay, que al igual que yo, muchas personas, porque como les dije, no me molesta tener esto, no me molesta, porque es mi segunda vez. A mí me lo pusieron cuando yo tenía 13 años y mis dientes estaban bien, aunque yo me los quité creo que fueron como 4 meses antes de terminar el proceso, o sea, de terminar el tratamiento, yo me los retiré. Y ya que estamos hablando de eso, les voy a decir, porque como les digo, yo sé que quizás muchas personas tienen el mismo hábito que yo con la lengua y no saben que eso le está afectando. Porque en mis 32 años yo no sabía. Y es que yo, cuando estoy como concentrada haciendo algo, principalmente cuando estoy tejiendo, que me concentro y me voy del mundo, yo mi lengua la pongo en este ladito, así, miren. No sé, es algo que yo siempre he hecho y no sabía que eso afectaba, y ahora lo que tengo es, miren, de este lado, ay, yo no quería hablar de eso, pero como les dije, por si alguien hace algo así, que no lo haga. Cuando yo cuando yo junto mis dientes de este lado, miren, me encajan perfectos, pero cuando yo lo hago de este lado, miren, me queda un hueco, y eso ha hecho que los dientes se me pongan torcidos, y yo nunca la vida me iba a imaginar eso, y es algo que yo hago sin querer. Entonces, para poder corregir ahora los dientes, me pusieron los braces y encima, para poder tener la lengua a donde va, que la tengo toda picada, o sea, picada no, pullada, porque me han puesto unas pullitas, yo le digo pullas para que todo el mundo me entienda, pero eso tiene su nombre, ¿verdad? Me han puesto como unas pullas, miren, se la voy a mostrar, que cuando yo intento, por eso que me oyen hablando así, porque desde ayer para acá que me pusieron eso, cuando yo trato de hablar o de poner la lengua, como les digo que yo la pongo, me puya y me duele. Ya ustedes saben cómo pasé el día de ayer, largando gritos cada vez que la lengua me chocaba ahí. Y aparte de esas 3 de abajo, me pusieron 3 arriba y una detrás. O sea que de ese lado no puedo poner la lengua para nada. La tengo que tener derecha. Por eso me escuchan hablando así, porque hasta que no me acostumbre. Y todavía como que la S la menciono como una Z y me escucho muy española, ya tú sabes. Pero nada, todo sea verdad. Yo no sabía, yo no vine a eso. O sea, yo vine fue a sacarme los cordales, los terceros, con lo que le dije que eso me está creciendo así. Pero nada, esperar que me terminen pronto y que yo me pueda ir a mi casa para que sigamos, ¿verdad?, haciendo lo que me gusta. Y estoy contentísima con todas las flores que han hecho que hicieron para el Día de las Madres, y las que están haciendo, porque por ejemplo aquí en República Dominicana el Día de las Madres es el último domingo de este mes, y de verdad que yo quería seguir compartiéndoles más. Gracias, Inia. Yo quería compartirles más antes de las fechas, pero se me complicó pero no se preocupen, que si Dios lo permite, para el próximo año, porque durante el año voy a seguir subiendo flores, yo no voy a dejar de subirlas, van a tener muchas en el canal, así que no van a tener que decirme, haz estas, aunque quiero que me sigan pidiendo. Y nada, lo de las princesas, esto es lo que
hacer. Tengo una chica que me ayudó, gracias, después voy a decir su nombre. Me ayudó con el video, con el patrón para el cardigan que está listo, eh, para las medidas y todo eso. Espero llegar, tengo la del bolso ahí que no le he podido subir. Ven que a veces se me complica la lengua ahí adentro y no puedo decir la palabra, porque si la choqué ahí me puya, y me duele. Pero nada, quería entrar para decirles eso, para que sepan por qué no voy a estar subiendo pues contenido estas 2 semanas. La mano me está temblando, pero si Dios lo permite, ya prontito. Así que los voy a dejar, pero como les dije, eso es lo que pretendo hacer. Por Instagram sí les voy a estar compartiendo contenido. Voy a salir, como les dije, a las mercerías que hay aquí para ver cómo son. Yo visité una, pero fue hace mucho. Fue hace como, yo tenía algunos 16 años. Ahora tengo 32, para que vean la diferencia. Hace muchos años, entonces quiero volver a esa, porque cuando yo fui la primera vez recuerdo que no tenían mucha variedad, eran muchas canas chinas, pero ahora hay muchas marcas lindas. La que entré ayer me encantó. Venden los Katia, que ustedes saben, algunos saben que yo estaba loca por comprar esa marca. Compré algunos, pero tengo que volver porque cuando terminaron de ponerme esto fue que yo entré, porque eso era yo estaba en el segundo nivel y la mercería estaba en el primero. Entonces entré y miré un poquito, me fui de una vez porque me dolían los dientes y porque ellos tenían una actividad que la profesora de crochet cumplía años y le estaban haciendo un evento ahí, y había mucha gente, como que no se podía caminar muy bien porque era un espacio un poco pequeño. Entonces por eso me fui, pero voy a volver, y así les comparto para que vean. Así que nada, los voy a dejar. Gracias por acompañarme, los quiero mucho. No olviden estar pendiente para el video del próximo concurso. Así que tengan todos un feliz sábado, un feliz fin de semana y nos vemos prontito. Bye bye, cuídense.